Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. El presidente Obrador, obligado a mover su gabinete en el marco de la sucesión presidencial y sus corcholatas que buscan ganar la encuesta, nos invita a reflexionar sobre la historia de los secretarios de Gobernación ahora que ha nombrado a una nueva encargada de la casona de Bucareli. Es que en la historia de México ha habido grandes, pero no también hasta cierto punto oscuros secretarios de Gobernación. Empezaremos por quizás el más famoso de todos en el siglo XIX, Lucas Alamán. El guanajuatense era hombre de todas las confianzas del bando conservador, pero tenía una gran característica: era conciliador, conocía mucho de economía, había sido fundador del primer banco de avión en México, era un hombre que podía discutir y atemperar con López de Santana el dictador, era un hombre que conocía también de los intríngulis de las relaciones con el ejército y la iglesia, era un conciliador y una mano blanda como secretario de Gobernación, que en ese entonces ese ministerio se llamaba Ministerio de Asuntos Interiores y Exteriores. Dando un brinco tenemos que encontrar a un paisano, Ramón Corral, el sonorense, que inicia como secretario de Gobernación, jefe de gobierno en la Ciudad de México o alcalde, y acaba como vicepresidente con Porfirio Díaz. Y es que en el siglo XIX tenemos extraordinarios ejemplos de secretarios de Gobernación. Elías Calles lo fue con Álvaro Obregón y de ahí brincó a la presidencia de la República. Y con el sonorense Elías Calles, ya presidente, encontramos a otro hombre del Valle de Tocopeto, Zaguaripa, Gilberto Valenzuela, que va a ser un hombre que va a tener capacidad y visión, pero que va a tener diferencias o fricciones por falta de confianza en asuntos torales con el presidente Elías Calles y va a romper con este. Posteriormente lo encontraremos en los bandos de la derecha o el PAN en la época de los 40 al sonorense Gilberto Valenzuela. La revolución fue pródiga en gobiernos, en reformas y en iniciativas, y también fue fecunda en secretarios de Gobernación. Miguel Alemán lo fue del presidente Ávila Camacho. Y con Miguel Alemán, un hombre que destacaba para ser su sucesor en la presidencia, el doctor Pérez, falleció al año y medio de haber asumido el ministerio. Desde entonces, Ruiz Cortines va a inaugurar la época que como secretario de Gobernación se va a conocer como la cocina o la fábrica. Y es que ser secretario de Gobernación casi aseguraba, por así decirlo, ser el próximo candidato a la presidencia de la República. Díaz Ordaz, secretario de Gobernación de López Mateos, lo fue, aunque López Mateos había sido secretario del Trabajo con Ruiz Cortines. De ahí en adelante, Echeverría, secretario de Gobernación, presidente de la República. No así, llega la época de los economistas o de los licenciados que brincan de otra cartera, como López Portillo, de Hacienda. Y de ahí platicaremos de innumerables secretarios de Gobernación brillantes, como el que Mío Portillo tuvo en la figura del veracruzano Jesús Reyes Heroles. Un secretario de Gobernación con visión y profundidad y gran calado, que, amén de su amor por el liberalismo histórico, es un hombre que teoriza historia al respecto, es un hombre de visión, como decimos. A él se debe la gran reforma del 77 que apertura la llegada de las fuerzas políticas de izquierda y derecha a la Cámara. Es un hombre que relanza la vida de los partidos en nuestro país. Estaremos muy pendientes del desempeño de la nueva secretaria de Gobernación en México, porque de ahí podremos hacer el análisis en su momento sobre este atinado cambio que seguramente vendrá a enriquecer la historiografía de Bucareli en nuestro país.